¿Y si te dijera que el político más poderoso y honesto de la antigua Roma no fue un hombre, fue un caballo? No, no es una broma. Es la historia real y retorcida de cómo un emperador llevó su desprecio por el sistema a un nivel que nadie ha podido igualar. La historia oficial te dirá que estaba loco, pero la verdad es mucho más brillante y aterradora. Hablemos de Calígula. Cuando ascendió al trono, Roma lo celebró. Lo llamaban pequeño soldado. Era joven, amado, el heredero del legendario germánico. Parecía el amanecer de una nueva era dorada. Pero el poder en Roma es un veneno sutil, y Calígula aprendió a usarlo de una forma que nadie esperaba. Odiaba al Senado. No, odiar es una palabra muy simple. Él los despreciaba. Los veía como un nido de víboras hipócritas, hombres que solo buscaban poder y dinero mientras pretendían servir a Roma. Y decidió que, si ellos iban a convertir la política en un circo, él sería el maestro de ceremonias. Aquí es donde entra en escena el verdadero protagonista de esta historia, Incitatus, su caballo. Pero Incitatus no era un caballo cualquiera, era una declaración de intenciones. Mientras muchos ciudadanos romanos vivían en la miseria, Incitatus dormía en un establo de mármol, comía en un pesebre de marfil, bebía en cubos de oro, tenía su propio equipo de esclavos dedicados exclusivamente a su bienestar. Calígula incluso le asignó una esposa humana, una noble llamada Penélope. Piensa en esto por un segundo, un caballo con más lujos que el 99% de la población romana. Cada detalle era una bofetada en la cara de la élite. Se organizaban banquetes en honor a Incitatus. Los senadores más importantes del imperio eran obligados a asistir. Imagina la escena. Hombres que gobernaban provincias enteras sentados a la mesa, brindando por la salud de un caballo. No podían negarse. Hacerlo sería ofender al emperador. Y ofender a Calígula era una sentencia de muerte. Pero esto era solo el calentamiento. Un simple juego para medir hasta dónde podía llegar. Calígula descubrió que el miedo era la herramienta de control más efectiva y que la humillación pública podía quebrar al hombre más orgulloso. Ver a un senador inclinarse ante un caballo era un espectáculo de poder absoluto. Demostraba que él, Calígula, podía retorcer la realidad a su antojo, podía convertir lo sagrado en profano y lo ridículo en ley. La gente en Roma susurraba: ¿se había vuelto loco el emperador? ¿Era este el final del imperio? Lo que no sabían es que la locura de Calígula tenía un método, y el establo de mármol y los banquetes eran solo el primer acto de una obra mucho más grande y desafiante. Porque Calígula no solo quería que su caballo viviera como un aristócrata, él quería que gobernara como uno. Estaba a punto de darle el cargo político más alto de toda Roma, un cargo por el que los hombres mataban y morían, y nadie, absolutamente nadie, iba a poder detenerlo. Hacer a un caballo cónsul de Roma. Entendamos lo que esto significaba. El cargo de cónsul era la cumbre del poder. Era el puesto más alto en la República y aún bajo los emperadores conservaba un prestigio inmenso. Ser cónsul era como ser presidente y comandante en jefe, todo en uno. Hombres como Julio César habían ostentado ese título. Era el símbolo definitivo de la autoridad y el honor romano, y Calígula planeaba dárselo a su caballo. El plan era tan absurdo, tan insultante, que al principio nadie lo creyó. Pensaron que era otra de las extrañas bromas del emperador. Pero Calígula no bromeaba. Estaba sentando las bases pieza por pieza, con una paciencia aterradora. Su primer movimiento fue sutil, pero legalmente brillante. Hizo a Incitatus ciudadano de Roma. Piénsalo, un caballo con ciudadanía. Esto era un requisito indispensable. Ningún no ciudadano podía aspirar a un cargo público. Al darle la ciudadanía, Calígula estaba eliminando el primer obstáculo legal. Estaba jugando según las reglas, pero retorciéndolas hasta hacerlas irreconocibles. Después elevó su estatus, nombró a Incitatus sacerdote. No un sacerdote cualquiera, claro. Lo incluyó en su propio colegio sacerdotal, un culto dedicado a él mismo como Dios viviente. Esto significaba que Incitatus, el caballo, ahora era oficialmente un líder religioso, y como sacerdote recibía un salario enorme pagado por el Estado. De repente, el caballo del emperador ganaba más dinero que la mayoría de los senadores que se veían forzados a venerarlo. Cada paso era un nuevo nivel de humillación.
Cada decreto era una obra de arte del desprecio. Los senadores rechinaban los dientes en privado. Habían dedicado sus vidas a la carrera política. El cursus honorum. Habían luchado en guerras, gobernado provincias, estudiado leyes. Todo para que un caballo tuviera una carrera política más rápida y lucrativa que ellos. Calígula les estaba demostrando algo muy simple. Su sistema de méritos, su honor, su tradición, no significaban nada. Su caballo valía más que todos ellos juntos, y el pueblo romano observaba. Algunos horrorizados, otros fascinados, y muchos en secreto probablemente se reían. Veían a los políticos corruptos y arrogantes recibir una dosis de su propia medicina. Calígula no solo estaba insultando al Senado, estaba creando el mayor espectáculo de sátira política de la historia. Pero ni siquiera ser un sacerdote rico y ciudadano romano era el final del camino. Era la preparación para el acto final, el golpe maestro. Una vez que Incitatus tuvo todos los requisitos legales y un estatus casi divino, Calígula convocó al Senado. La tensión en la sala era palpable. Todos sabían que algo grande iba a pasar. El emperador se puso de pie, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y anunció formalmente sus planes para las próximas elecciones consulares. Declaró que su candidato, el hombre que él creía más digno de liderar Roma junto a él, era su amado Incitatus. El silencio en la curia fue total. El emperador acababa de declarar la guerra al Senado, y su arma de elección era un caballo. La pregunta ya no era si lo haría, sino cómo reaccionaría Roma cuando un animal estuviera a punto de tomar el poder. La reacción de Roma fue un silencio ensordecedor, un silencio nacido del miedo. Los senadores, los hombres más poderosos del imperio, estaban atrapados. ¿Qué podían hacer? Levantarse y acusar al emperador de locura. Era una sentencia de muerte instantánea. ¿Reírse pensando que era una broma? Calígula no tenía sentido del humor cuando se trataba de su poder. Solo les quedaba una opción: agachar la cabeza y participar en el teatro del absurdo. Y Calígula se aseguró de que participaran. No le bastaba con su obediencia silenciosa. Quería su humillación activa, así que comenzó la campaña electoral más bizarra de la historia. Si creías que obligarlos a brindar por un caballo era degradante, lo que Calígula les exigió a continuación era pura crueldad psicológica. Ordenó a los senadores que visitaran a Incitatus en su establo de mármol para pedirle su apoyo político. Imagina la escena. Un senador, vestido con su toga, un hombre que comandaba legiones, entrando en un establo, haciendo una reverencia a un caballo y pronunciando un discurso. Un discurso en el que le pedía al animal su sabio consejo sobre asuntos de Estado. Tenían que tratar al caballo como si fuera un veterano político, un colega respetado. Pero la genialidad de Calígula no se detuvo ahí. Llevó la farsa un paso más allá. Incitatus, por supuesto, no podía hablar. Así que Calígula le asignó un intérprete, un esclavo que se paraba junto al caballo y traducía sus relinchos y resoplidos en complejas respuestas políticas. Un senador preguntaba: «Noble Incitatus, ¿cuál es tu opinión sobre la reforma fiscal en la Galia?». El caballo relinchaba, y el esclavo con cara seria respondía: «El honorable candidato opina que los impuestos deben ser justos, pero firmes, y que la prosperidad de Roma depende de la fortaleza de sus provincias». Era una locura perfectamente orquestada. Con cada visita, con cada pregunta absurda, Calígula estaba despojando al Senado de su dignidad. Les estaba obligando a admitir a través de sus acciones que su poder, sus debates y sus leyes eran una farsa tan grande como la que estaban representando. Les estaba diciendo: «Sus opiniones valen tanto como el relincho de mi caballo. De hecho, valen menos, porque a mi caballo sí lo escucho». El mensaje era claro y brutal. El poder en Roma ya no residía en el Senado, ni en las leyes, ni en la tradición. Residía en un solo lugar: la voluntad del emperador. Y su voluntad era tan absoluta, tan caprichosa, que podía elevar a un animal por encima de todos ellos. Podía hacerles adorar lo ridículo. Mientras la campaña avanzaba, Calígula preparaba a su candidato para el cargo. Ordenó que se confeccionara una toga consular a medida para Incitatus, bordada con hilo de oro. Encargó estatuas del caballo que serían colocadas en los edificios públicos.
Incluso empezó a planificar la construcción de un templo donde Incitatus sería adorado como un dios después de su muerte. Todo estaba listo. La elección era una simple formalidad. El Senado estaba sometido, pero Calígula no quería solo una victoria política, quería un símbolo, un momento que quedaría grabado en la historia para siempre. Y tenía un plan para el día de la investidura que haría que todo lo anterior pareciera un simple juego de niños. El día de la investidura llegó. Roma amaneció conteniendo la respiración. Las calles que llevaban al foro estaban decoradas con guirnaldas. La guardia pretoriana, la élite del ejército, estaba desplegada en formación de honor. Era el protocolo habitual para la toma de posesión de un nuevo cónsul. Pero todos sabían que este día no tenía nada de habitual. Incitatus fue preparado para su gran momento. Lo bañaron con aguas perfumadas, le cepillaron el pelaje hasta que brilló como el oro, y finalmente le pusieron su toga consular hecha a medida, pesada por los bordados de púrpura y oro, un símbolo de poder sobre un cuerpo que no tenía idea de lo que representaba. El plan era llevarlo en procesión hasta el Senado, donde juraría su cargo. Pero justo antes de que comenzara el desfile, Calígula reunió a los senadores para un anuncio de última hora. Justo cuando pensaban que la humillación había llegado a su límite, Calígula reveló su verdadero golpe de genio. Anunció que Incitatus no gobernaría solo. Tendría un colega, un cocónsul, como dictaba la tradición romana para equilibrar el poder. Por un instante, un suspiro de alivio recorrió la sala. Un colega humano, alguien que realmente pudiera gobernar. Tal vez la locura del emperador tenía un límite. Tal vez todo era solo una broma simbólica. Pero entonces Calígula sonrió y anunció el nombre del segundo cónsul. Él mismo. El alivio se transformó en hielo. El golpe fue devastador. No se trataba solo de nombrar cónsul a un caballo. Se trataba de ponerse a sí mismo a su nivel. Calígula no estaba elevando un caballo al estatus de un hombre. Estaba declarando que él, el emperador, y su caballo eran ahora los dos poderes supremos de Roma. Eran socios, eran iguales. El simbolismo de este acto era tan potente, tan revolucionario, que sacudió los cimientos de Roma. Era la aniquilación definitiva de cualquier pretensión de que el Senado o el pueblo tuvieran algún poder. El mensaje era: el Estado soy yo y mi caballo. Todos los demás sois irrelevantes. Era la declaración más pura de tiranía absoluta que un emperador había hecho jamás. La procesión comenzó. Calígula caminaba junto a Incitatus, el emperador y el cónsul caballo. La multitud observaba en un silencio atónito. No había vítores, no había protestas, solo miles de ojos tratando de procesar la escena. El imperio más grande de la tierra estaba a punto de ser liderado, oficialmente, por un hombre que se consideraba un dios y un animal que comía avena en un pesebre de marfil. Llegaron al templo de Castor y Pólux. Allí, frente a los senadores y los sacerdotes, se realizó la ceremonia. Se leyeron los juramentos, se hicieron los sacrificios, y con la solemnidad de un ritual milenario, un caballo fue proclamado cónsul de Roma. Incitatus era oficialmente la máxima autoridad del imperio, junto al propio Calígula. Un animal ostentaba el cargo más alto del mundo, pero una cosa era el título y otra, el poder real. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Cómo gobernó un caballo el imperio más grande del planeta? La respuesta es más extraña y reveladora de lo que te imaginas. Entonces, ¿cómo gobernó un caballo? La respuesta es simple: no lo hizo. Y ese era precisamente el objetivo. El primer día del consulado de Incitatus, Calígula emitió un edicto en su nombre, el primer decreto oficial del nuevo gobierno. ¿Era una reforma fiscal? ¿Una declaración de guerra? No, la ley era: quedaba estrictamente prohibido hacer cualquier ruido en el vecindario del establo del cónsul Incitatus. Era una ley para asegurar que el caballo pudiera dormir la siesta en paz. Y no era una broma. La guardia pretoriana patrullaba las calles. Hubo arrestos. Ciudadanos fueron multados por hablar demasiado alto cerca de la residencia consular equina. La primera función del nuevo gobierno era garantizar la comodidad del caballo del emperador. Y las reuniones del Senado. Asistía Incitatus, por supuesto. Bueno, más o menos. En cada sesión se colocaba una silla consular dorada y vacía junto a Calígula. Era el asiento de Incitatus. Cada senador que hablaba tenía que dirigir sus palabras, no solo al emperador,
sino también a la silla vacía diciendo «Emperador y cónsul incitatus». Tenían que debatir con un mueble que representaba a un animal. Cuando llegaba el momento de votar, Calígula anunciaba el resultado. «Mi colega y yo hemos decidido». El voto del caballo era, convenientemente, siempre el mismo que el del emperador. Y si piensas que eso es absurdo, la forma en que el cónsul incitatus firmaba las leyes era aún más surrealista. Se traía un documento oficial, se untaba una pezuña del caballo en tinta dorada y se estampaba en el papiro. La huella de un casco se convirtió en la firma más poderosa de Roma. Esto nos lleva a la verdadera pregunta: ¿por qué? ¿Por qué llevar la farsa hasta este extremo? Aquí es donde abandonamos la idea de la locura y entramos en el terreno del genio político. Calígula no estaba loco, estaba haciendo una crítica, la más brutal y satírica crítica al sistema político romano. Estaba demostrando que el cargo de cónsul, y por extensión todo el Senado, se había vuelto tan inútil, tan ceremonial y tan vacío de poder real, que literalmente un caballo podía hacerlo, y no había ninguna diferencia. De hecho, Calígula argumentaba que Incitatus era el mejor político de Roma. ¿Por qué? Porque no podía ser corrompido, no se le podía sobornar con dinero, no conspiraba en secreto para obtener más poder, no mentía al pueblo con falsas promesas. Incitatus no mataría a un rival por ambición, no traicionaría a un amigo por un cargo mejor. En su silencio y en su simpleza, el caballo era más puro y más honesto que cualquier senador de la sala. Calígula había expuesto la podredumbre del sistema de la forma más espectacular posible. No escribió un ensayo, no dio un discurso, creó una realidad tan absurda que obligó a todos a ver la verdad. Si los senadores estaban dispuestos a humillarse, a adular y a obedecer a un caballo con tal de mantener sus privilegios, ¿qué clase de líderes eran? Había demostrado su punto. Había humillado al Senado hasta someterlo por completo, había redefinido el poder y había gobernado con su caballo. Había llegado a la cima del poder absoluto. Pero en Roma, la cima es un lugar muy peligroso. Y cuando te burlas de tantos hombres poderosos, solo es cuestión de tiempo antes de que decidan que el espectáculo debe terminar. El espectáculo tenía que terminar, y terminó con sangre. En el año 41, después de solo 4 años en el poder, la paciencia de la élite romana se agotó. Los hombres a los que Calígula había humillado, los senadores a los que había forzado a adular a su caballo, los guardias pretorianos de los que se había burlado, se unieron en las sombras. Formaron una conspiración, no esperaron a un juicio. No hubo un debate en el Senado. Lo acorralaron en un pasillo oscuro del palacio durante unos juegos y lo apuñalaron 30 veces. Fue un acto de furia, una explosión de toda la rabia y la humillación que habían acumulado. El emperador Dios, el hombre que caminaba con un caballo como su igual, murió en el suelo de mármol, solo y abandonado. En el caos que siguió, el imperio romano estuvo al borde del abismo, pero una pregunta flotaba en el aire entre los conspiradores una vez que la sangre se enfrió. ¿Qué hacemos con el cónsul Incitatus? Suena absurdo, pero era un problema real. El caballo no era solo una mascota, era un símbolo, era un cónsul nombrado. Algunos senadores, en un arrebato de ira, exigieron que fuera ejecutado. Querían borrar cada rastro de la locura de Calígula, y el caballo era el mayor recuerdo viviente. Pero entonces prevaleció una ironía aún mayor. El nuevo emperador, Claudio, decidió su destino. Incitatus, el cónsul caballo, no fue ejecutado, no fue maltratado, simplemente fue retirado. Le quitaron sus títulos, su consulado fue anulado, sus múltiples sacerdocios revocados, su lujoso establo de mármol y su pesebre de marfil fueron reemplazados por unos más modestos. Su presupuesto estatal fue recortado. En esencia, el Senado romano, en uno de sus primeros actos para restaurar la dignidad de Roma, se dedicó a debatir y aprobar la jubilación forzosa de un caballo. Y así termina esta historia, con la mayor de las ironías. Calígula fue asesinado. Su esposa y su hija fueron asesinadas. Muchos de los senadores que conspiraron contra él murieron violentamente poco después. El poder, la ambición y la venganza los consumieron a todos. Pero ¿y el caballo? El cónsul Incitatus, el político más honesto de Roma,
Vivió una vida larga y tranquila en el campo. Quizás la lección de Calígula era más simple de lo que pensamos. Él no estaba loco, estaba revelando una verdad. En un sistema donde los hombres se apuñalaban por la espalda por poder y oro, el único ser digno de confianza, el único que no te traicionaría, era un animal. Incitatus fue un espejo, y lo que Roma vio en él la aterrorizó, no por lo que el caballo era, sino por lo que ellos mismos se habían convertido. Y esa quizás es la verdadera genialidad de esta historia. Desbloqueaste el secreto. No se trata de un emperador loco y su caballo. Se trata de un sistema tan roto que la única figura honorable en el poder no era un ser humano. La verdad que acabas de descubrir es solo un fragmento del inmenso rompecabezas que es la historia oculta. Hay muchas más piezas, igual de oscuras e impactantes, esperando a ser descubiertas. Si no quieres perderte la próxima vez que le demos la vuelta a una de ellas, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y dale like al video.